Yo llegué al Congreso de la República siendo el primer hombre abiertamente gay. Pero esto fue porque muchos adelante mío lo intentaron y perdieron, lo intentaron y perdieron, hasta que fue cambiando la sociedad y lo pudimos hacer. ¿Por qué crees tú que es importante hacer política siendo una persona abiertamente diversa? Esa es una pregunta que uno constantemente se está haciendo en su cabeza de por qué exponerse de esta manera, por qué dar esta lucha, por qué trabajar desde la visibilidad. Y creo que hay tres argumentos que me han permitido a mí responderme y seguir trabajando lleno de ánimo por esto. La primera, para desestigmatizar lo que implica la población diversa, para acabar con los estereotipos que hay frente a nosotros. Usualmente esos estereotipos que llevan a la violencia nos encasillan en un sector o en otro, y lo importante es podernos visibilizar, poder mostrar nuestras luchas y sobre todo demostrarle al país que somos como cualquier otro ciudadano. Somos padres, madres, hijos, hermanos, profesionales, docentes, médicos, enfermeros, es decir, somos como cualquier otro ciudadano que puede y tiene las capacidades de hacer cualquier cosa, pero lo más importante de estar en la participación política es para poder visibilizar estas carreras y sobre todo para poder luchar por los derechos desde donde se toman las decisiones y no siendo simplemente espectadores. ¿Qué crees que implica participar en política para una persona diversa? Participar en política siempre digo que es un reto en general, en la vida profesional, estar saliendo del closet todo el tiempo, estar explicando quién es uno, siempre que uno se presenta. Esto no le pasa a una persona heterosexual que siempre que llega a un sitio de trabajo, a un lugar, se tenga que presentar como: hola, soy Mauricio Toro y soy un hombre heterosexual. Eso no pasa, a nosotros nos toca hacerlo constantemente. Y cuando uno empieza a explicar cuáles son sus luchas, por qué está aquí, empieza a encontrar violencia, empieza a encontrar discriminación, empieza a encontrar una cantidad de barreras que pueden ocasionar dos cosas: o que uno se desmotive y diga dejemos esto de lado y hay que continuar con la vida, o que uno se llene de energía para continuar luchando contra esa discriminación. Y ese ha sido el camino de muchos de los que hemos decidido continuar con todas las dificultades, y es precisamente enfrentarse a eso y tomar esa homofobia y tomar esa discriminación y tomar ese rechazo como energía para continuar rompiendo estereotipos y demostrando que somos mucho más que una etiqueta. ¿Qué tan abiertas crees que están las organizaciones políticas a promover la diversidad en la política? Creo que ha venido cambiando con los años, sin embargo todavía falta mucho. Lograr entrar a un partido político como una persona abiertamente diversa es difícil, no es fácil, sobre todo en los partidos más conservadores. Es decir, que uno tenga las puertas abiertas, pero además de que las tenga abiertas, porque hay muchos que hacen ahí un washing, y es como: sí, bienvenido, bienvenida, bienvenida, aquí todos somos diversos y aceptamos la diversidad. Eso no se ve cuando uno se lanza a la campaña política, eso no se ve cuando uno empieza a pedir apoyo, eso no se ve cuando uno empieza a pedir recursos, y es cuando uno empieza a encontrar que aunque muchos dicen estar abiertos, pocos están dispuestos a apoyar. Y ya vamos entonces como a hablar un poco más de tu experiencia y desde ahí como cuáles crees que fueron tus retos frente a la participación y la representación. Yo creo que llegar al Congreso no es fácil en términos de: mientras una persona heterosexual el 100% del tiempo está pensando en su campaña, en su estrategia, en cómo conseguir votos, en cómo convencer a la ciudadanía de que es la mejor propuesta, las personas diversas estamos el 80% haciendo eso y el 20% pensando cómo esto no nos afecta. Es decir, cómo podemos llegar a ocupar un cargo de elección popular sin que ser lo que somos sea una barrera para poder llegar. Y eso resulta que nos deja en una cancha desequilibrada y nos toca pedalearla mucho más, pero vale 100% la pena. Entonces siempre digo que no es fácil, no es fácil llegar, no es fácil salir a hacer campaña y decir: soy Mauricio Toro, una persona abiertamente gay, que va a luchar por la innovación, por el emprendimiento, por el desarrollo económico, por la igualdad de los derechos, por muchas cosas que todos necesitamos, pero sobre todo la población a la que represento, pues que necesita medidas específicas. La gente empieza a decir: ah, usted va a ir a luchar por tener más derechos que nosotros. Y yo digo: es que yo no estoy luchando por tener más derechos que las personas heterosexuales, estoy luchando es por tener los mismos que hoy no los tenemos. Pero no es fácil, no es fácil, porque siempre la gente empieza a especular y hay gente que dice: ah, qué lástima, usted me había convencido, pero con eso que me acaba de decir, ideología de género, usted lo que pretende es ir a cambiar a los niños, niñas de este país, quién sabe usted qué va a presentar, es que yo merezco también respeto. Y empieza otra vez ese 20% del tiempo a tratar de desestigmatizar quién soy y la lucha que voy a dar, que no va a ser exclusivamente esa.
Yo llegué al Congreso de la República siendo el primer hombre abiertamente gay. Pero esto fue porque muchos adelante mío lo intentaron y perdieron, lo intentaron y perdieron, hasta que fue cambiando la sociedad y lo pudimos hacer. Quiero preguntarte sobre eso, justamente como ser el primer hombre gay que llega al Congreso. ¿Cómo fue tu periodo en el Congreso? ¿Cómo te sentías, digamos, con los demás congresistas? También como desde el Congreso, ¿qué pudiste hacer para abrir este camino? Bien, esa llegada fue bien particular. Yo, el día que gané las elecciones al Congreso, tuve miedo. Lo primero que pasó fue, como dicen las abuelas, que mató al tigre y se asustó con el cuero, porque dije, Dios mío, llegamos y ahora qué va a pasar. Una institución reconocida por ser constantemente antiderechos LGBTIQ+. Hay que recordar que había unos años atrás, antes de llegar, habían presentado un referendo para prohibir la adopción de niños y niñas por parejas del mismo sexo, que nunca en el Congreso de la República los derechos de la población diversa se han otorgado, a pesar de que se han presentado proyectos de ley. Matrimonio igualitario lo debió haber aprobado el Congreso de la República, pero no lo otorgó la Corte Constitucional, que le dijo al Congreso de la República, es un derecho que tiene cualquier ciudadano colombiano, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, y usted tiene que regular o reglamentar las condiciones de cómo lo van a hacer. Han pasado 20 años y eso no ha pasado. El acceso a la salud de manera igualitaria tampoco lo ha regulado el Congreso. Los derechos que tienen que ver con heredar una pensión, heredarlo de nuestras parejas y demás, nunca en el Congreso, pero lo que sí se han presentado son proyectos en contra de la diversidad y la población diversa. Entonces, claro, cuando yo llego digo, voy a entrar a un sitio que históricamente o ha rechazado mis derechos, se ha enfrentado a ellos o no me los ha otorgado. Y se pone uno nervioso, se pone uno angustiado, pero llegué a un lugar donde hay 300 personas de todas las partes del país, de todas las etnias, de todas las culturas, que estaban luchando por lo propio, y me encuentro con que no era tan homofóbico como yo pensaba el espacio, el ambiente. Allá eso es una selva donde cada uno defiéndase como pueda, y empecé a entender que también tenía un preconcepto de lo que era estar allá adentro, y que como no había habido una voz abierta dentro de esa conversación, o muy pocas, era una oportunidad para poder demostrarle a los demás congresistas quiénes somos las personas diversas. Pero el estar adentro cambió las cosas. No es lo mismo lucharlo desde afuera, se necesitan las dos cosas. Afuera las marchas, afuera las banderas, los medios apoyándonos, pero una voz adentro es muy efectiva y eficiente y nos permite avanzar más. Y eso permitió que muchas de esas cosas pasaran, como otras tantas que no. Mi dolor más grande por mi paso en el Congreso de la República, la única vez en 4 años que sentí discriminación y homofobia fue cuando presentamos el proyecto Nada que Curar, el proyecto que pretende acabar con las mal llamadas terapias de conversión. Para quienes no saben qué son las terapias de conversión, es una práctica que se utiliza hoy en Colombia, en el pleno año 2024, que es torturar física y psicológicamente a niños, niñas y adolescentes para que cambien su orientación sexual o identidad de género porque se dieron cuenta que eran personas diversas. Me decía una de estas congresistas, tú no me puedes arrebatar el derecho de curar tu enfermedad, tú no me puedes prohibir hacerlo. Lo primero que teníamos que enfrentarnos era decir, ¿quién dijo que yo estoy enfermo? En segundo lugar, ¿quién dijo que yo quiero cambiar como soy? En tercer lugar, eso es tortura, eso no es una terapia. Y un activista cristiano homofóbico me recusó, trató de silenciarme diciendo que yo había ido al Congreso a defender mis derechos y por lo tanto me beneficiaba a mí mismo, y ahí encontré por primera vez lo que implicaba la homofobia, de lo que nunca esperé sentir, porque no la había sentido durante todo ese tiempo. Esto sentó un precedente maravilloso, y es que sale un documento interno del Congreso de la República cuando me recusan, es decir, cuando una persona dice usted no puede hablar porque se va a beneficiar con lo que va a hacer, donde dice que nunca nadie más en los próximos años del Congreso de la República podrá ser silenciado por su orientación sexual o identidad de género, por su raza, por su color de piel, en general por su identidad. ¿Cuáles son estas acciones que debería tomar el Estado para garantizar la participación y la representación de personas diversas? El Estado tiene una función fundamental y es garantizar el trato igualitario de todos los ciudadanos, independientemente de cómo amen, de cómo se identifiquen, de su color de piel y demás. En el caso de las personas diversas, formar y capacitar al personal de servicio público en quienes somos. Y por eso el Estado tiene que
avanzar con la política pública de derechos LGBTI, que la policía entienda que somos sujetos de violencia, que la fiscalía entienda que cuando nos asesinan no fue simplemente un atraco en muchos de esos casos, hay que investigar qué fue lo que pasó, o no fue un problema o un lío de amores, como tratan de ocultar y maquillar el asesinato de las personas LGBT, y eso parte de la base de la política pública LGBT que está engavetada hace ya 8 o 9 años, que en este gobierno pensé que iba a tener un avance enorme y gigantesco, pero por los cambios institucionales que se han dado está guardada, y eso hace que muchas personas en todo el territorio nacional sigan siendo discriminadas. Eso lo hace un documento de política pública como los países modernos, como los países de avanzada, que forman a su talento de servicio público en quiénes somos para evitar la estigmatización, la violencia y la negación de nuestros derechos. Eso es lo que debería estar avanzando hoy el Estado. Hoy creo que tenemos casi todos nuestros derechos regulados por la Corte. El Estado simplemente debe garantizar que sean aplicados y que no nos toque vía tutela lograr algo que ya nos ganamos hace muchos años, marchando, con activismo, luchando y con la muerte y la vida de muchas de esas personas que han hecho que eso sea posible hoy en Colombia. Y ya entonces, finalmente, un mensaje para la comunidad LGBTI y sobre todo para las personas que de pronto piensan lanzarse como candidatos en las próximas elecciones. A todas, a todos y a todes quienes quieran participar en política electoral, desde los edilatos, desde los consejos, asambleas, alcaldías, gobernaciones, Senado, Cámara, Presidencia, en todos los espacios de participación política tenemos que estar. No va a ser fácil, hay que intentarlo, pero sobre todo acompañar a quienes deciden hacerlo, porque muchas personas dicen, no, pero a mí no me gusta la política, yo estoy en otros lugares, pues entonces votar por las personas diversas porque nos tenemos que acompañar. Y esta es una lucha para toda la ciudadanía, no hay que ser diverso para poder apoyar, no hay que ser diverso para salir a marchar, no hay que ser diverso para poder garantizar pues que muchos terminen participando. Así que a lanzarse, a acompañar a las personas que se van a lanzar, a darles el ánimo y a trabajar con ellas, con ellos, con ellas, porque al final, en la medida en la que vamos copando esos espacios, vamos logrando llegar a ese mundo ideal de igualdad de derechos. Así que con toda la energía, que no es fácil, pero que se puede, con toda la energía y con los sueños grandes, porque hay que compartirlos para ir demostrando que somos muchos más los que creemos en un país con igualdad, con esperanza de cambio, pero lo más importante, con respeto por los derechos de las personas diversas y sobre todo porque queremos un país sin etiquetas.